otra cosa. Chile acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de hacer caso omiso a las resoluciones de diversos organismos y ejercer violaciones sistemáticas al derecho internacional. Esto respecto de su relación con el pueblo palestino. Vamos a profundizar en el conflicto. Queremos conversar para esto con el cientista político y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Muchísimas gracias, Guido, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera que aclaráramos, porque esto ha generado también algo de polémica, de reflexiones en torno a por qué Chile juega este rol, es eso, que nos pudieras explicar el contexto. ¿Por qué Chile termina haciendo estas declaraciones o estas acusaciones en contra de Israel? En el contexto, entiendo yo, de una serie de consultas que está haciendo la Corte de Justicia, ¿no?, de La Haya. Sí, el procedimiento que se inició el día miércoles deriva de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de finales del 2022 que se aplica luego a comienzos del 2023 y que le pide a la Corte Internacional de Justicia que clarifique el estatus de la ocupación que ha realizado Israel durante los últimos 56 años respecto de territorio palestino. En ese contexto, sobre todo durante la presentación oral, Chile entregó dos justificaciones para hacerse partícipe en torno a esto. Primero, que tiene un interés de resguardar el imperio de la ley a nivel internacional y que esto forma parte de una política de Estado de Chile. Y segundo, de que tiene además interés continuo, histórico y demostrado de llegar a una solución de dos estados respecto de este conflicto en particular. Alude también la presentación de la Fuentes al hecho de que Chile cuenta con una población significativa palestina y también judía, y por ende concibe de que esa presentación suma finalmente a los esfuerzos que está realizando una parte de la comunidad internacional a la clarificación legal de la cuestión en juego. Ahora, por cierto, eso es lo que dice la presentación. Después de eso, obviamente, hay toda una serie de especulaciones a nivel político, por ejemplo, al grado de compromiso ideológico que tiene este gobierno en particular sobre el conflicto y sobre el deseo de autodeterminación palestina, al hecho de que hay una suerte de bloque latinoamericano, uno podría decir, que ha presentado también oralmente en estos procedimientos. Estoy hablando particularmente de Colombia, de Brasil, de Bolivia, que hicieron presentaciones también a la Corte Internacional de Justicia. Y al hecho, creo yo, indesmentible que después del 7 de octubre del año pasado, el grado de violencia que se ha observado en Gaza parece también incentivar el hecho de que tomar más bien una posición neutral o una posición pasiva respecto a este conflicto trae quizás perjuicios geopolíticos más significativos que el hecho de hacerse partícipe activo. Por cierto, esto es pura especulación, pero es al menos una respuesta provisoria que podemos entregar. Sí, ahora otra de las interrogantes ha sido si esto es a representación del Estado de Chile, si es representando al gobierno de turno, pensando en que en materia de política exterior, generalmente en Chile lo que se ha hecho es tener representaciones bien como objetivas y consensuadas con todos los sectores políticos. En este caso algunos decían, bueno, no se debió hacer eso antes, tener un consenso político. Algunos directamente pudieron creer que esto era una demanda, pero no es una demanda, como decimos, es una consulta donde Chile fija su postura. ¿Qué mirada tienes tú de eso? Porque también uno se pregunta cuál es la repercusión o las consecuencias que puede tener para Chile, tanto las ventajas como desventajas de sumarse a tener una voz activa en este conflicto. Sí, bueno, de manera muy interesante la introducción de el procedimiento oral chileno cita, por ejemplo, a Sebastián Piñera y su Sí. reconocimiento que hace del Estado palestino y también las resoluciones de las cuales Chile se ha hecho partícipe, en particular aquella que le entrega estatus de observador al Estado palestino. Todo aquello ocurre fuera de este gobierno en particular. De hecho, hay algunos pies de página en la traducción que hace finalmente la Corte después del procedimiento oral, en donde Chile hace una revisión muy exhaustiva de cuál ha sido su postura histórica, trasladando finalmente la discusión a décadas atrás. Y en eso creo yo que hay una postura de coherencia. Ahora, es cierto, hay instancias en las cuales, por ejemplo, podrían hacerse consultas o privadas o públicas entre distintos sectores y entre distintos estamentos del Estado. Es difícil establecer si eso ocurrió privadamente o no, pero me parece de que no hay mayor tensión o contradicción, sobre todo considerando la manera en que la opinión pública política chilena ha reaccionado en torno a lo que ocurrió después del 7 de octubre. Es decir, uno encuentra declaraciones
muy críticas de lo que está ocurriendo en Gaza, que ocupan fundamentalmente todo el espectro político. No estoy en posición de determinar si es adecuado o no adecuado haber hecho más consultas además, pero si uno observa la manera en cómo Chile se ha comportado en los foros internacionales, a veces toma la iniciativa sin mayores consultas, otras veces no. Yo creo que en este contexto se requería de una acción rápida y creo que esa fue la decisión que el gobierno de Chile tomó. Ahora, como tú decías, toda esta unión chilena en la ronda de estas consultas está en el fondo argumentada y refrendada en hechos que se van exponiendo y donde Chile lo que dice es que aquí hay una ocupación finalmente de los territorios palestinos por parte de Israel que terminan siendo algo que contraviene el acuerdo del 67 y que además demostraría que hay violaciones permanentes a ese acuerdo internacional y a muchos acuerdos internacionales y que además es una anexión finalmente lo que está haciendo Israel sobre el territorio palestino. ¿Qué te parece esa mirada de Chile? Que además hay que decir que aquí sí hay un hecho súper objetivo de la causa, que es que la comunidad palestina más grande fuera de Medio Oriente está en nuestro país. Me imagino que ahí también hay un sentir que recoge de alguna manera este gobierno, el gobierno anterior, que efectivamente reconoce la existencia de dos estados para hacer eco de esta sentida demanda del pueblo palestino, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno de Chile o el Estado de Chile, cabría decir, no se apartó de lo que fue la tónica generalizada de los procedimientos y de los países que participaron en ella. En general, la discusión desde una perspectiva abstracta se centró en la siguiente pregunta: ¿cuándo y si es que una ocupación equivale a una anexión de facto? Estamos hablando finalmente de que acá hay una ocupación que equivale a 56 años. Y en general lo que depende de la Asamblea General y lo que la Corte debe definir es si ya ha pasado todo ese tiempo, no cabe legalmente hablar de anexión antes que de ocupación. Y sobre eso, por cierto, hay toda una serie de datos y de experiencia y de testimonio que no solamente Chile presenta, sino que todo el resto de los países en torno a cómo esa ocupación viene acompañado de violaciones a la ley internacional, particularmente cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con construcción de asentamiento, por ejemplo, traslado de población local a territorio ocupado, por ejemplo, discriminaciones en términos de la ley, demolición de hogares, etc. Y en general Chile no estuvo solo en todo esto, es decir, si uno revisa las páginas de las transcripciones de los procedimientos, en general este es un tipo de argumento universal de todos los países que presentaron, pero que se presentaba como evidencia para justificar no solamente la participación, sino el hecho que la Corte tiene una responsabilidad de definir primero si se están cometiendo violaciones a la ley internacional, cuáles son los efectos que este tipo de violaciones puede tener en el marco legal del sistema internacional y también cuál es el estatus que tiene finalmente esta ocupación y qué se deriva de ella. Creo que en ese sentido lo que tú mencionas es completamente cierto. Fue dicho por la abogada Fuentes en su presentación oral. Chile cuenta con una población palestina enormemente significativa, pero no dejó, digamos, tampoco de lado la población judía, que también lo menciona en su procedimiento oral. Y ojo, una cuestión que es muy importante: Chile en su alocución también habla y no desconoce que lo que ocurrió el 7 de octubre fue un ataque terrorista y dice de hecho que siempre ha condenado esto desde el día 1, pero eso no impide observar el contexto más amplio a nivel legal e incluso también a nivel político de lo que ha estado ocurriendo en la zona durante casi medio siglo. Ya, pero es justamente lo que Israel no quiere hacer, digamos, porque cada vez que se plantea este tema y se dice, bueno, pero hablemos del tema de fondo, acá también su embajador hace ver que no es el momento, que no hay que revisar ahora nada, que hoy día lo que hay es esta política o esta guerra contra Hamas, que es un grupo terrorista, que ese 7 de octubre perpetró una masacre ahí en la frontera con Israel. Y desde ese punto de vista también uno se pregunta si no puede haber consecuencias para Chile en su relación con Israel, que pudiera hoy día, frente a toda esta crítica, presionar un poco a que los países estén con ellos o contra ellos en estas lógicas geoestratégicas también en la región. ¿Te parece que pudiera tener algún tipo de perjuicio, que a lo mejor es un costo que Chile
quiere pagar o algo que no vaya a pasar. No estoy diciendo que sea bueno o malo, digo que en esta lógica, lamentablemente, de este conflicto, generalmente ambas partes sienten que se está tomando parte por uno u otro, ¿no? Y aquí Israel podría sentir que Chile está tomando parte por la causa palestina y que está contra la posición israelí. Sí, yo creo que el Estado de Israel ha llegado a esa conclusión incluso previo a el 7 de octubre. Probablemente tú recuerdas todo el lío que hubo con el tema de las cartas diplomáticas, justo cuando el embajador de Israel estaba asumiendo la tensión y antagonismo a nivel declarativo al menos que ha habido previo al 7 de octubre, incluso entre el Estado de Chile, el gobierno también de Chile y el Estado de Israel, y la bastante clara inclinación que ha tenido el gobierno y parte de sus participantes previo que asumieran respecto de la causa palestina de manera más general. Entonces yo creo que es cierta la hipótesis. Acá hay un costo que en alguna medida, si es que existe, ya se pagó. No hay que perder de perspectiva de que la posición chilena a nivel internacional es menor. Chile no es un país que esté en posición de generar efectos significativos a nivel internacional, pero creo que hay que reconocer de que las relaciones chileno-israelíes durante este gobierno van a encontrarse con cierto antagonismo y cierta tensión. No creo que amonte a corte de relaciones, no creo que amonte a términos de acuerdos si es que existen, pero sí evidentemente hay una tensión a veces subyacente, pero en este contexto bastante más visible, respecto del conflicto de manera más general y las perspectivas político-ideológicas que tienen ambos gobiernos. Claro, porque esto se expresa también en la relación que tiene Israel con otros países mucho más relevantes en términos internacionales que Chile, y uno de ellos, y por supuesto el más importante, es Estados Unidos, que en esto también ha sido bien dubitativo. Había una distancia entre lo que dice y lo que hace. Hace poquito, ayer, antes de ayer, vimos que nuevamente votaron en contra una resolución que pedía un alto al fuego, pero al mismo tiempo Estados Unidos se muestra como mediador, dice que está en las conversaciones, ha pedido a Israel bajar la intensidad de los ataques, pero ha sido ambiguo, sabiendo que ha sido eternamente un aliado y que para él, para Estados Unidos, es muy importante Israel en la zona. ¿Eso no le puede traer también consecuencias a Chile, o Estados Unidos no llega a ese punto? En el fondo su relación con Israel es cercana, es estrecha, pero tampoco al punto de decir están con nosotros o contra nosotros. Sí, yo creo que con relación a los Estados Unidos efectivamente es un aliado inclaudicable de Israel. Uno revisa, en fin, las votaciones en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Prácticamente todo veto con relación a cese al fuego, no solamente ahora, sino que también en el pasado, proviene de los Estados Unidos. Pero no conozco, quizás la memoria me está fallando, pero no conozco un caso en donde un país tercero, debido a su crítica a Israel, reciba algún tipo de sanción por parte de los Estados Unidos. Tal vez la única excepción, pero obedecía a otra lógica, es lo que ocurrió durante el periodo de Guerra Fría. Entonces, observo muy improbable, uno siempre tiene que ser cauteloso a eso, la política no da realmente para hacer juicios completamente universales y taxativos, pero es muy improbable que Estados Unidos haga algo con relación a toda la serie de países que han presentado sus críticas, porque por lo demás estamos hablando de 52 naciones que quisieron hacerse partícipe de estos procedimientos, y resultaría inaudito que entonces Estados Unidos impusiera sanciones a todo y cada uno de ellos. No, yo creo que la relación con Estados Unidos se va a mantener de manera cordial. Acá podemos ocupar esta noción de cuerdas separadas. Una cosa es lo que ocurre en la relación bilateral chileno-israelí y otra cosa es la relación con los Estados Unidos. Y efectivamente Estados Unidos está observando de que también tiene un problema encima, no solamente un problema desde el punto de vista político interno. Biden está observando de que la demografía entre 18 y 35 años la está perdiendo debido a su apoyo irrestricto a Israel, con una elección que está algunos meses, en noviembre, y también por el hecho de que su estatus a nivel internacional, sobre todo cuando uno concibe lo que ha estado ocurriendo en Gaza en los últimos meses, también ha tenido a la fragmentación. Entonces, la posición que tiene Estados Unidos creo yo que es incómoda, pero al menos hasta ahora no ha significado un alejamiento de su apoyo completo, irrestricto, universal hacia Israel.
Ya, ahora cuando uno mira la posición de los distintos países y de la reacción que ha generado también esta guerra de Israel contra Hamás en respuesta, por supuesto, al ataque del 7 de octubre, este ataque terrorista que fue realmente una masacre en la frontera, uno también se pregunta si es que hoy día se puede poner en duda lo que Chile plantea ante la Corte o si esa efectivamente es la mirada mayoritaria y hoy día no queda mucho argumento para que Israel siga defendiendo estas ocupaciones, el expulsar palestinos, el poner un muro, el poner checkpoints, el evitar que hagan su vida cotidiana de manera normal. ¿Tú crees que hay dudas todavía en el mundo o argumentos todavía por parte de Israel para decir que lo que ayer planteaba Chile no es así y que esto no es en el fondo de facto una anexión y que se está respetando el acuerdo del 67? Bueno, una pregunta está asociada a lo que legal y jurídicamente uno puede concluir. Yo creo que ahí la historia, tanto en resoluciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, del reporte especial, en fin, de los comisionados de Derechos Humanos de Naciones Unidas, son todos coherentes, son todos taxativos. Lo que ocurrió entre el año 67 y ahora involucra una ocupación y violaciones del derecho humanitario y del derecho internacional. Otra cosa, evidentemente, es lo que ocurre a nivel político, donde creo yo que Israel ha contado con habilidad y con sagacidad para defenderse, por cierto, teniendo además el apoyo de los Estados Unidos, que es una garantía gigantesca, sobre todo en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y uno no puede perder de vista que dentro de Israel también hay voces que se encuentran tal vez más a la extrema derecha, incluyendo el partido Likud del gobernante Netanyahu, que llaman a el control total de la Palestina histórica. Y eso incluso se encuentra en la plataforma del propio Likud. Evidentemente, ahí hay un debate que, en fin, nos llevaría a cuestiones de orden religiosa y de orden histórica que quizás no tenemos tiempo de abordar. Pero cabe observar la reacción que eventualmente va a tener Israel, no solamente respecto del fallo de este caso, sino también respecto del fallo que está llevando a cabo Sudáfrica y que acusa a Israel de genocidio. Si uno toma el último antecedente de opinión asesora, no hay que olvidar de que lo que está ocurriendo ahora y en el cual Chile se ha hecho parte es una opinión asesora cuya decisión no es vinculante para Israel, ya ocurrió en el pasado. Es decir, la Corte, por ejemplo, decidió el año 2004, si la memoria no me falla, que el muro que Israel construye y que separa zonas dentro de Cisjordania es completamente ilegal y debe ser desmantelado. Y sin embargo, 20 años después el muro sigue en pie. Entonces, por eso, insisto, una cosa es la resolución legal y otra cosa es la aplicabilidad política de dicha resolución legal, donde creo que sigue existiendo espacio para que Israel al menos espere de que el tiempo borre la presión diplomática que existe sobre el país y eventualmente mantenga la ocupación. Pero nadie está, creo yo, hoy día en condiciones de determinar cuáles van a ser los efectos a largo plazo que tengan este tipo de resolución. Bien, pues vamos a quedarnos atentos a lo que determine finalmente la Corte Internacional de Justicia. Guido Larsson, cientista político, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, ayudándonos a entender un poco más esta situación. Que te vaya bien. Gracias, que tengan buena jornada. Nos vemos. Volvemos a